Bueno, yo voy a hablarles sobre la estrategia que es el esquema. Primero la definición. El esquema es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. El esquema es muy importante porque permite que de un solo vistazo obtengamos una idea clara del tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente, para memorizarlos y aprenderlos mejor. También la forma correcta para realizar un esquema sería la siguiente. Elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado para jerarquización de los conceptos, también de las ideas principales, secundarias y de los detalles del texto. También el siguiente paso es emplear palabras o claves o frases muy cortas, sin ningún tipo de detalle o de forma breve. El siguiente paso es usa tu propio lenguaje, expresiones, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos del texto. El siguiente paso es atendiendo a que el encabezado del esquema exprese de forma clara la idea principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca la idea principal. Y por último, elige el tipo de esquema que vas a realizar. Existen varios tipos de esquema. Bueno, no serían tipos, sino todo depende de tu creatividad, tu interés o de la exigencia de la materia. Por ejemplo, no vas a hacer un esquema así de español, que solo tienes que ir jerarquizando los temas, los subtemas, y la definición de cada subtema. O es diferente de uno español a una de ciencias, que de ciencias sería más hacer ejemplificación de todo, porque te pide algo un poco más específico la ciencia. Y eso sería todo. ¿Qué es un cuadro comparativo? El cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos. ¿Cuáles son sus características? Está formado por un número determinado de columnas en las que se lee la información en forma vertical. Permite identificar los elementos que se desea comparar. Por ejemplo, semejanzas y diferencias de algo. Permite escribir las características de cada objeto o evento. ¿Cómo se elabora un cuadro comparativo? Identificar los elementos que se desea comparar. Señalar los parámetros a comparar. Identificar las características de cada objeto o evento. Y construir afirmaciones donde se mencionan las afirmaciones más relevantes de los elementos comparados. Las tarjetas didácticas. Las tarjetas didácticas o flashcards son apuntes visuales en tarjetas. Tienen numerosos usos en la enseñanza y el aprendizaje, pero pueden ser usadas también para la revisión. Los estudiantes frecuentemente elaboran sus propios flashcards o también las más detalladas tarjetas indexadas, tarjetas diseñadas para ser llenados en las que se escriben resúmenes cortos. Al ser discretas y separadas, las tarjetas didácticas tienen la ventaja de que pueden ser reorganizados por los estudiantes. Permite también tomar solo un grupo de estas para revisarlas o escoger aleatoriamente algunas para autoevaluación. Se usan ampliamente como un ejercicio de aprendizaje para ayudar a la memorización por medio de las repeticiones espaciadas. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que contienen, literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una estructura orgánica radial para partir de un núcleo, en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en coloridos diagramas fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma total natural, del mismo modo que el cerebro humano. Resumen es la expresión escrita de las ideas importantes en un discurso oral o escrito. Es una síntesis o versión breve de la información relevante. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central, donde se omite la información trivial y de importancia secundaria. En el resumen, es necesario que la serie de ideas importantes estén conectadas entre sí. Por lo general, se elabora en forma de prosa escrita, aunque puede diseñarse también enumerando las ideas principales, representándolo con ciertos apoyos gráficos. ¿Cómo elaborar un resumen? Lectura exploratoria y después una lectura comprensiva del texto, asegurándote de que has comprendido todo perfectamente. Identifica, subraya las ideas importantes
Elimina el material innecesario o redundante. Responder una serie de preguntas que tú hagas, como por ejemplo, ¿de qué trata la lectura? Intenta expresar las ideas fundamentales con tu propio vocabulario, de manera que siga significando lo mismo. ¿Qué características debe tener? El resumen debe ser personal, con palabras propias. No utilices muchos puntos y aparte intenta hacer frases cortas y relacionadas. Las ideas deben desarrollarse, no solo apuntarse. Tiene que ser breve, claro, que lo entiendas perfectamente y que te dé una idea general pero amplia del texto trabajado.